¿Y si te dijera que algunas personas no nacen solas, que desde el primer aliento una presencia oscura las acompaña? No como una sombra o un recuerdo, sino como una cosa viva, un ser que las observa, las marca y las sigue, aunque ellas mismas no lo sepan. ¿Y si te dijera que no todas las niñas tienen el privilegio de una infancia limpia, que algunas son elegidas por aquello que ya caminaba antes de que nacieran y que, desde entonces, nunca más estarán solas? Esta historia no comienza con una posesión ni con un ritual extraño, sino con una herencia de barro, sangre y silencio. El nombre de la niña era Isabela Méndez, nacida en 1994 en la Loma del Río, un asentamiento irregular al borde de una ciudad sin nombre, entre cerros olvidados y caminos de tierra. Tenía los ojos grandes, llenos de una curiosidad que la vida fue apagando poco a poco, como una vela expuesta al viento. Desde antes de nacer, su destino parecía sellado. Nadie supo nunca bien qué pasó con su madre. Solo su padre contaba, cuando bebía más de la cuenta, que ella provenía de una vieja casa de madera que estaba ahí desde antes de que existiera el barrio. Una casa que, según todos, jamás debía haberse habitado. Pero la madre de Isabela salió de ahí, o más bien fue sacada. Nadie volvió a verla después del embarazo. Y cuando la vieja que vivía en esa casa apareció un día en la puerta del joven Juan Méndez, dejó un bebé envuelto en una manta, sin mirar atrás. Esa bebé era Isabela. Juan la crió solo, con la ayuda de sus padres, hasta que ellos murieron. La tienda de materiales que administraban pasó a ser de él, y con ella la carga de cuidar a una niña en una casa donde cada noche pesaba más. El tiempo pasó. Isabela creció y a los 6 años tuvo su primer encuentro con lo que luego entendería como el inicio de todo, la parálisis del sueño. Fue una madrugada cualquiera. Escuchaba a su padre roncar en el cuarto de al lado, cuando algo la despertó. O al menos, eso pensó. No podía moverse, no podía gritar, solo mirar. Y frente a ella, entre la ventana y su cama, había una mujer sentada en una silla. No hablaba, no parpadeaba, solo la miraba. Una figura delgada, de cabello largo y apelmazado, con un vestido sucio y una piel que parecía haber olvidado la vida. Al principio pensó que era un sueño, como los monstruos que veía en las caricaturas. Pero la noche siguiente volvió a suceder. Y la siguiente también. La figura siempre estaba ahí. Nunca hacía nada. Solo la miraba. Cuando por fin le contó a su padre, él le explicó que se trataba de algo que tenía nombre: parálisis del sueño. Le dijo que no debía tener miedo, que era normal, que a muchas personas les pasaba. Pero lo que Isabela veía no parecía normal. Cada noche, la figura se acercaba más, hasta que una noche le sonrió. Un gesto torcido, maligno, como si celebrara algo que solo ella entendía. Y sin embargo, Isabela le creyó a su padre. Lo amaba tanto que necesitaba creerle. Así que cada vez que despertaba atrapada en su cuerpo, con la mujer sentada a su lado, cerraba los ojos y se decía a sí misma que no era real. Pero con los años, la cosa empeoró. A los 8 años conoció a Lupita, una niña alegre y amigable que empezó a pasar por su casa para ir juntas a la escuela. La madre de Lupita la trataba con cariño y a veces los nuevos compañeros creían que era su madre también. Isabela nunca los corregía. Esa ilusión era lo más cercano que tenía a una familia completa. Una noche, la madre de Lupita le pidió permiso al padre de Isabela para que ella durmiera en su casa. Él aceptó. Todo parecía perfecto. Jugaron, vieron la televisión, comieron juntas. Pero a medianoche, Lupita soltó un grito que heló la sangre de todos en la casa. La buscaron por todos lados y la encontraron escondida entre cajas, llorando. Dijo que una mujer había entrado al cuarto.
Una mujer sucia que se quedó de pie al lado de la cama, mirando a Isabela dormir. Describió exactamente a la figura que Isabela veía cada noche, y entonces, por primera vez, supo que no era un sueño, que no estaba loca, que aquella mujer existía. Pero nadie le creyó. Cuando la madre de Lupita le preguntó qué había hecho, Isabela juró que no fue ella, que no tocó a su amiga, que no sabía lo que había pasado. Lupita tenía una marca de mano en la mejilla, una marca grande, de adulto. Nadie podía explicar cómo apareció ahí. Desde esa noche, Lupita nunca más le habló. La madre de Lupita la apartó con desdén, como quien aleja a alguien maldito. Y el mundo de Isabela se volvió aún más pequeño. Su padre comenzó a hacer preguntas extrañas. Le preguntaba quién la acompañaba a la escuela, con quién volvía a casa, si alguien entraba mientras él trabajaba. Le contaron que la habían visto caminando con una mujer muy sucia, de cabello enmarañado. «Parece una muerta», decían. Isabela dejó de hablar, dejó de confiar, y entonces llegó Bernardo, un chico mayor que ella, que parecía no tener prejuicios, que la trataba bien, que no le temía. Por primera vez, Isabela creyó que podía ser feliz. Pero eso no dura cuando la oscuridad ya tiene su marca sobre ti. Y si te dijera que, a veces, la herencia más peligrosa no es lo que se lleva en la sangre, sino lo que camina a tu lado desde que naciste, esperando que cumplas o falles. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo sí he sentido que algo me observa. Dale, me gusta si alguna vez has tenido una noche que no pudiste olvidar. Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar es real, y lo peor es que aún no ha terminado. Desde aquella noche en que Lupita gritó aterrada y fue hallada entre cajas en el patio trasero, la vida de Isabela cambió para siempre. No fue una simple pelea entre niñas ni un malentendido infantil. Fue el momento exacto en que todo lo que antes ella podía negar se volvió real. El punto en que la línea entre los sueños y la vigilia se borró, y con ella su inocencia. Durante semanas, su padre intentó consolarla, aunque cada vez con más distancia. Le preparaba el desayuno sin mirarla a los ojos. Le hablaba con frases breves. Algunas noches se sentaba en la sala y se quedaba dormido frente al televisor, como si evitara entrar a su propio cuarto, como si algo en la casa le resultara hostil, aunque jamás lo admitiera. Isabela comenzó a dormir con la luz encendida. Al principio pensó que eso ayudaría, pero pronto comprendió que la presencia no tenía miedo de la luz. Ella aparecía igual, sentada, de pie, apoyada contra la pared o incluso asomada desde la puerta, como si estuviera decidiendo si entrar o no. Siempre silenciosa, siempre mirándola. Había noches en que Isabela fingía estar dormida solo para no verla. Otras simplemente cerraba los ojos con fuerza esperando que pasara. Pero la figura no desaparecía. Al contrario, parecía esperar pacientemente a que Isabela la notara. Y cuando lo hacía, sonreía. Esa sonrisa maldita, como un diente negro en medio del alma. En la escuela, los demás niños comenzaron a evitarla. Algunos decían que olía raro. Otros decían que la habían visto hablando sola. Una maestra le preguntó una vez si tenía algún problema en casa. Ella no respondió, porque no sabía si lo que pasaba era un problema o su nueva realidad. Cada vez que se dormía, Isabela temía no despertar. No porque sintiera que moriría, sino porque cada vez era más difícil volver del lugar al que su mente parecía viajar por las noches. Era como si su cuerpo quedara atrás, congelado, mientras su conciencia flotaba en un espacio oscuro y sin forma, donde voces susurraban en lenguas que no entendía. Fue en una de esas noches que la figura habló por primera vez. No con palabras audibles, sino con pensamientos. Una voz que sonaba igual a la suya, pero distorsionada, como si hablara desde un pozo muy profundo. No estás sola, Isabela. Nunca lo has estado.
Al día siguiente despertó con fiebre. Su padre la llevó al centro de salud, donde le dijeron que era un virus pasajero, pero ella sabía que no. Sentía algo dentro de sí, como si una parte de su cuerpo ya no le perteneciera. Una semana después, tuvo su primera menstruación. Tenía apenas 11 años. Nadie le había explicado nada. La sangre la asustó. Pensó que estaba enferma. Lloró en silencio, encerrada en el baño, mientras la figura la observaba desde el marco de la puerta. Recordó entonces las palabras de aquella mujer en el mercado, la que le dijo que una muerta la acompañaba porque ella también era bruja. Fue a buscar la nota que le había dejado con su dirección. Sus manos temblaban. No sabía si creía en lo que decía, pero sentía que no podía más. Cuando llegó a la casa, la mujer la estaba esperando. Se llamaba María Dolores, pero todos la conocían como Doña Loles. Su hogar estaba lleno de imágenes religiosas, velas, santos, crucifijos, estampas y un incienso espeso que parecía ocultar todos los secretos que ahí se guardaban. Doña Loles la escuchó sin interrumpir. No se rió, no dudó, solo asintió lentamente, como si ya supiera todo. Le dijo que su madre venía de una línea antigua, de mujeres que habían tenido el don, que algunas usaban ese don para sanar, otras para destruir, y que lo que Isabela veía era parte de su herencia. No es que tú la trajiste, ella siempre ha estado ahí, solo que ahora estás cambiando, estás despertando, ella lo sabe y te quiere para algo. Isabela no sabía si llorar o huir, pero por primera vez alguien no la trataba como una loca. Doña Loles le propuso ayudarla. Le enseñaría a protegerse, a cerrar su espíritu a esas presencias, a usar su sensibilidad de forma correcta. Pero había una condición: debía renunciar al odio, a la venganza, a todo deseo de dañar. El camino del bien es más largo, más difícil, pero es el único que no te consume, le dijo. Durante semanas, Isabela regresó cada tarde a esa casa. Aprendió a rezar, a usar plantas, a cerrar los ojos y escuchar el silencio. Hicieron rituales que no entendía del todo, pero que la hacían sentir menos vacía. Por un tiempo la figura dejó de aparecer, pero no se fue. Una madrugada, se despertó sintiendo que alguien la observaba desde afuera. Se levantó, caminó hasta la ventana y la vio. La mujer estaba en la calle, la misma de siempre, pero ahora su rostro estaba deformado. Sus ojos eran 2 agujeros negros. Su sonrisa se había ensanchado como si se hubiera roto desde las mejillas. Isabela cerró la cortina con fuerza y retrocedió temblando. Se dio cuenta de que, aunque hiciera todo bien, aquello no desaparecería. Solo se escondía, solo esperaba. El día siguiente en la escuela fue aún peor. Bernardo, el único que la trataba con cariño, estaba abrazando a otra chica en la cancha, una de las más bonitas. Isabela sintió un calor en el pecho, algo oscuro, una punzada en el estómago que no era tristeza, era odio. En su mente, la imagen de la figura sonriendo apareció de nuevo. Esa noche no fue a casa de Doña Loles, fue al cementerio. Las calles estaban vacías. El viento movía las ramas secas. En la entrada del panteón encontró una piedra con una figura tallada, un ángel sin cabeza. Recordó que eso era una señal de que ellas estaban ahí. Las encontró al fondo. 3 mujeres. No la miraron con sorpresa. Una de ellas le dijo: ¿vienes por primera vez o por última? Isabela no respondió. Solo pensó en la chica del colegio, en Bernardo, en todo lo que había perdido. «Quiero que me ayuden», dijo al fin. «Estoy dispuesta a dar lo que sea». Y así, sin saberlo, selló el inicio del fin. Al amanecer, regresó a casa con los pies llenos de tierra, la garganta seca y una sensación de ligereza que nunca había sentido. Se acostó boca abajo. Oyó a su padre levantarse.
Cuando él pasó junto a su puerta y le dijo que no durmiera tanto, Isabela respondió sin pensarlo: «Está bien, papá». Pero esa no era su voz. «Y si te dijera que a veces no necesitas morir para ser poseído, que a veces basta con abrir la puerta equivocada en el momento exacto? ¿Estás seguro de que eres tú quien se mira al espejo por las mañanas?» Después de aquella madrugada en que regresó del cementerio con los pies sucios, el pecho liviano y una calma que no era suya, Isabela comenzó a vivir una doble vida. A los ojos de todos, seguía siendo la muchacha callada que vivía con su padre, la que había sido marginada en la escuela, la que murmuraba en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Pero por dentro, algo se había abierto, algo que ya no podía cerrar. Las noches ya no eran un refugio, eran territorio enemigo, y aún así, ella las esperaba, porque algo en la oscuridad la alimentaba, la sostenía, la hacía sentir parte de algo más grande. Una fuerza antigua que no podía entender ni nombrar, la había tocado. Y con cada noche que pasaba, sentía que la tocaba más profundamente. El olor fue lo primero que cambió. Su cuarto comenzó a impregnarse de un aroma espeso, húmedo, parecido al moho mezclado con flores podridas. No era constante, venía y se iba, pero cuando estaba, la atmósfera se volvía más densa, el aire parecía más pesado, como si costara trabajo respirarlo. Su padre, distraído por la rutina y por el lento desgaste que ya lo arrastraba, apenas notaba las diferencias. Pero los demás sí. En la escuela, los compañeros ya no solo la evitaban, le temían. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos por mucho tiempo. Una vez, un niño dijo que al verla sintió como si algo lo empujara hacia atrás. Otro, más pequeño, lloró sin razón cuando ella se sentó cerca. Incluso una maestra pidió que se cambiara de lugar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Isabela no era normal, y sin embargo, ella se sentía más despierta que nunca. Por las tardes, regresaba al cementerio. Caminaba entre las tumbas como si fueran parte de su casa. A veces hablaba en voz alta, otras en susurros. Decía nombres que no sabía que conocía. Rezaba oraciones al revés. Enterraba cosas pequeñas en rincones ocultos, cabellos, uñas, fotografías, pedazos de tela manchados de sangre. Cosas que las otras mujeres le habían dicho que debía ofrecer. Doña Loles no volvió a verla, no porque se negara, sino porque Isabela dejó de buscarla. Había elegido su camino y lo sabía, ya no quería ser salvada. Quería comprender qué era eso que crecía dentro de ella, porque si era maldad, también le daba poder. Si era oscuridad, también le ofrecía protección. Su cuerpo también empezó a cambiar. Al principio eran cosas sutiles, se cansaba menos, dormía menos, sus sentidos parecían más agudos. Escuchaba conversaciones desde el otro lado del patio, sabía quién tocaba la puerta antes de abrir. Reconocía olores que los demás no notaban, y con el tiempo su piel comenzó a sentirse diferente, más reseca, más áspera, como si hubiera algo debajo de ella que quería salir. El primer ataque ocurrió una noche en que soñó con la figura de siempre, la mujer sucia, de cabello apelmazado y sonrisa podrida. Pero esta vez no estaba inmóvil. La vio caminar hacia ella, colocarle las manos sobre el pecho y respirar dentro de su boca. Fue un sueño. O eso creyó. Al despertar, tenía la boca con sabor a ceniza y en su pecho 2 marcas oscuras como si alguien la hubiera tocado con dedos carbonizados. No dolían, no ardían, pero no se iban. Después de eso, comenzaron los apagones de memoria. Momentos en que no recordaba lo que había hecho durante 1 hora o incluso durante medio día. A veces su padre la encontraba parada frente a la estufa con una cuchara en la mano y los ojos vacíos. O sentada en el sillón con la televisión apagada mirando a la nada. Cuando él le hablaba, ella tardaba varios segundos en reaccionar,
como si regresara desde muy lejos. Él comenzó a asustarse. No dijo nada directamente, pero se notaba. Sus silencios eran más largos, su forma de mirarla más cautelosa. Le preguntaba con frecuencia si se sentía bien, si comía, si dormía. Pero nunca preguntó lo que realmente quería saber: ¿quién eres ahora? Y es que había días en que Isabela no lo sabía, porque en sus pensamientos, cada vez más seguido, escuchaba una voz que no era suya, una voz vieja, raspada, que le decía cosas en sueños, pero también cuando estaba despierta. Cosas como: tú no fuiste hecha para sufrir, fuiste hecha para gobernar el miedo de los otros. O: todo lo que tocas te pertenece, todo lo que miras puede arder si así lo deseas. Una noche, su padre intentó rezar con ella. Lo hacía a veces cuando se sentía débil o enfermo. Le pidió que se sentaran juntos, que repitieran el Padre Nuestro como cuando era niña. Isabela accedió. Pero apenas comenzaron, algo en su interior se revolvió. Las palabras se atoraban en su garganta. Su lengua se enredaba. Sentía que la voz la arañaba desde adentro. No pudo terminar la oración, y su padre la miró como si ya no la reconociera. «¿Qué te pasa, hija?», le preguntó con un hilo de voz. Isabela solo lo miró, y por un instante creyó ver en sus ojos un destello de lo que él había sentido por ella cuando era niña: amor, ternura, esperanza. Y eso le dolió más que cualquier visión, más que cualquier pesadilla, porque supo que ya no podía regresar. Que esa versión de sí misma, la hija, la niña, la que jugaba con muñecas y temía a los truenos, había muerto hacía mucho. Un día, caminando por el mercado, se cruzó con una mujer de edad que la miró fijamente. No dijo nada, solo se persignó con rapidez y murmuró algo en náhuatl. Isabela entendió solo una palabra: Tzompantli. Después buscó su significado. Era un altar de cráneos, un símbolo de los sacrificios. Esa noche soñó con una hilera infinita de cabezas humanas clavadas en estacas, todas con la boca abierta, como si gritaran aún en la muerte. En medio de ellas estaba la mujer sucia, la misma de siempre, pero ahora vestida como una reina. Llevaba una corona de huesos y los ojos llenos de sangre. Cuando despertó, se orinó en la cama. Tenía 15 años. A la mañana siguiente, su padre no le dijo nada, solo le cambió las sábanas y le sirvió café, pero su mirada estaba vacía, como si ya no supiera cómo hablarle. Fue entonces que comenzaron a verla en los espejos. Al principio eran destellos, sombras, pero luego su reflejo se mostraba completo, aunque Isabela no se estuviera moviendo. Era como si el espejo ya no reflejara, sino mostrara otra versión de la realidad. Una donde esa mujer habitaba. Y si te dijera que algunas veces, al despertar, no vuelves a tu cuerpo original, sino a uno ligeramente distinto, donde algo ya fue reemplazado por otro ser, ¿te atreverías a comprobarlo? Después de aquella noche en que orinó la cama como cuando era niña, algo dentro de Isabela se rompió por completo. No fue el miedo lo que la quebró, ni la vergüenza, ni siquiera la pérdida de control sobre su cuerpo. Fue el silencio de su padre mientras le cambiaba las sábanas, sin hacer preguntas, sin juzgarla, sin mirarla siquiera. Ese vacío en sus ojos era peor que cualquier castigo, peor que cualquier palabra, porque con ese gesto supo que él también había renunciado, que ya no la veía como su hija, sino como algo más, algo con lo que debía convivir hasta que Dios o la muerte decidieran qué hacer con ella. A partir de entonces, Isabela dejó de fingir. Si antes intentaba parecer normal, conservar rutinas, responder con cortesía, ahora ya no le importaba. Se ausentaba de la escuela sin avisar,
Dormía durante el día y vagaba por la noche. Sus ojeras eran tan profundas que parecía que sus ojos se habían hundido. Su piel adquiría un tono amarillento, enfermizo, y su cabello, antes largo y brillante, se volvió opaco, enredado, como si absorbiera el polvo de la casa. La casa, esa estructura que alguna vez había sido un hogar, se convirtió en un refugio fétido. Todo comenzaba a oler a humedad, a cloaca, a carne vieja. Nadie la visitaba, nadie quería pasar por ahí. Los vecinos susurraban cosas. Algunos decían que Isabela practicaba cosas oscuras, otros que su madre la había poseído desde el otro lado. Incluso hubo quien aseguró haberla visto hablar con la pared del fondo en medio de la noche, como si algo respondiera desde dentro. Las luces empezaron a fallar. En los enchufes aparecían marcas negras, como si se hubieran quemado desde dentro. El refrigerador dejó de funcionar. La televisión encendía sola, siempre en estática, sin sonido, a las 3 de la mañana. La puerta del baño se cerraba sola con un golpe seco, aunque no hubiera corriente de aire. Isabela anotaba todo eso en un cuaderno. Era lo único que hacía con constancia. Tenía registros exactos de cada evento, fecha, hora, lo que vio, lo que sintió. A veces dibujaba lo que creía haber visto en las paredes cuando despertaba. Rostros, manos, símbolos que no comprendía, pero que parecían repetir patrones. Había algo organizado en ese caos, algo metódico, como si una fuerza la estuviera entrenando o moldeando para algo que aún no conocía. La figura, esa mujer que la seguía desde niña, ya no se aparecía solo durante la parálisis del sueño. Ahora la veía de pie en la cocina, o sentada en el comedor, o incluso reflejada en la cuchara mientras comía. A veces se asomaba detrás de su padre, tan rápido que dudaba si fue real. Otras veces la escuchaba reír, esa risa seca, hueca, como si saliera de una garganta sin cuerdas vocales. Pero lo peor vino cuando su padre empezó a desaparecer, no físicamente, seguía ahí, comiendo, respirando, moviéndose, pero era como si estuviera más borroso cada día. Al principio olvidaba cosas simples, dónde había dejado las llaves, si había cerrado la tienda, el día en que vivían. Luego comenzó a confundir nombres, llamaba a Isabela con el nombre de su abuela, o simplemente la miraba y decía, «Tú no eres ella». ¿Ella quién? Nunca lo explicaba. Una tarde, lo encontró parado frente al espejo del baño, hablándole a su reflejo como si fuera otro hombre. Lo llamaba hermano. Decía que ella ya no los dejaba en paz, que ella estaba cavando desde abajo, que podía oírla rascar la madera desde el piso. «Papá, ¿de quién hablas?», preguntó Isabela con un hilo de voz. Él solo respondió, «La muerta. Ya está dentro». Esa fue la última frase coherente que dijo. Después de eso, su mente se sumergió en una niebla permanente. Dejó de ir a la tienda. Se sentaba frente al televisor, sin encenderlo. No comía, a menos que Isabela lo alimentara. No hablaba, a menos que murmurara frases sin sentido, como si recitara salmos antiguos en un idioma roto. Una noche lo encontró arrodillado en la sala, golpeándose el pecho con una piedra. Tenía sangre en la camisa. Lloraba en silencio, no como un hombre, sino como un niño que se ha perdido para siempre. Isabela lo levantó y lo acostó. No lloró, no gritó, solo sintió que algo dentro de ella también se apagaba. Un resto de humanidad que aún conservaba se desprendía lentamente, como una costra vieja que ya no duele cuando cae. Fue en esos días oscuros que comenzó a ver más figuras. Ya no era solo la mujer. Ahora había un hombre sin ojos que se sentaba en su cama y hablaba en sueños. Una niña sin boca que se arrastraba por el pasillo con un vestido blanco. Una figura alta, cubierta con un velo negro,
que se paraba en la esquina de su cuarto y le ofrecía cosas que no entendía. Los muertos se multiplicaban, se quedaban, ninguno se iba. Y sin embargo, Isabela no sentía miedo, sentía pertenencia, como si, después de tantos años de rechazo, por fin hubiera encontrado un lugar al que pertenecía, una comunidad, un propósito, algo que estaba más allá de la comprensión humana, pero su cuerpo no aguantaba igual. Los días sin dormir comenzaron a pasarle factura. Sangraba por la nariz sin razón. Sus encías se inflamaban. Su piel se agrietaba como barro seco. Tenía episodios de fiebre en los que deliraba y creía que sus brazos estaban llenos de gusanos. Se rascaba con furia, hasta sangrar. En sus uñas aparecían manchas negras, como si la podredumbre empezara desde adentro, y aún así se mantenía en pie, hasta que Bernardo volvió a aparecer, no como un salvador, no como un amante perdido, sino como una memoria, un eco de lo que pudo ser. Lo vio por casualidad en la tienda del barrio. Él no la reconoció, o fingió no hacerlo. Estaba con otra chica, una joven hermosa, sonriente, de mirada limpia. Se notaba que era feliz, que vivía en otro mundo. Isabela lo siguió, como un animal acechando en la sombra. No sabía qué quería, solo necesitaba ver, comprobar que la vida seguía sin ella, que el mundo no se había detenido por su dolor. Esa noche volvió al cementerio y no pidió, ofreció. No con palabras, no con rituales, sino con intención, con deseo puro, con odio hervido. Se arrodilló frente a la tumba de un niño desconocido y dijo en voz baja: «Tómame por completo, hazme lo que quieras, solo no permitas que ella sea feliz. Y si te dijera que lo peor que puedes hacer no es maldecir, sino ofrecer tu alma a cambio de ver arder a quien te hizo daño, ¿lo harías?» Esa noche en el cementerio no hubo velas encendidas, ni cánticos, ni símbolos marcados en el suelo. No hubo invocaciones ni altares. Solo ella sola, de rodillas frente a una tumba anónima, con las manos sobre la tierra húmeda y los labios llenos de veneno. El veneno que se destila cuando el dolor se convierte en rabia y la rabia en propósito. No pidió nada. No nombró a nadie, solo dijo: «Hazme lo que quieras, solo no permitas que ella sea feliz». Y algo respondió, no con palabras, no con truenos, no con un temblor bajo sus pies, sino con una brisa helada que le rozó la nuca y un crujido leve, como si la tierra misma hubiera exhalado. Y aunque Isabela no supo explicarlo, entendió. Supo que había sido escuchada, que lo que fuera que la observaba desde el otro lado, ahora la aceptaba por completo. Volvió a casa como si flotara. Su cuerpo dolía menos, su cabeza estaba despejada. Era como si cada rincón de su interior se hubiera limpiado, como si por fin hubiera dejado de resistirse. El olor en la casa se intensificó, pero ya no le molestaba. Era su nuevo perfume. Su piel seguía agrietada, pero ya no sangraba. Solo ardía cuando la luz del sol la tocaba, como si estuviera hecha para la sombra. Esa misma semana, Bernardo dejó de aparecer con la chica. Lo supo porque los siguió durante días. Sabía los horarios, los caminos, las calles por las que caminaban, pero una mañana, al espiarlos desde la esquina de la panadería, la chica no estaba. Solo él, con el rostro pálido, demacrado, caminando como si el suelo le pesara. Tenía los ojos hundidos, las manos temblorosas. Isabela lo miró desde lejos y sintió una mezcla de poder y vacío. No había alegría en su rostro, solo agotamiento. Algo se le había ido, algo que ella, sin saber cómo, había arrancado. Esa noche soñó con la chica. Estaba en un cuarto blanco, amarrada a una silla, cubierta de sudor, con la boca abierta en un grito mudo. Su rostro comenzaba a deformarse, lentamente. Primero la piel, luego los ojos, que se volvieron grises, opacos, como si se estuvieran pudriendo desde dentro. Cuando despertó, Isabela tenía la boca llena de tierra.
literalmente, como si hubiera dormido con el rostro metido en el jardín. Tosió hasta escupir un pedazo de raíz. En su cama había restos de hojas secas. Su ropa estaba húmeda. No sabía cómo había llegado allí. Su padre seguía vivo, pero ya no hablaba, no se movía, no comía por sí solo. Estaba encorvado en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida. Su piel era casi transparente. Sus uñas estaban largas y azules. Respiraba apenas, y sin embargo, cada vez que Isabela se le acercaba, él intentaba alejarse, como si supiera que ella no era del todo humana ya, y tal vez no lo era, porque cada vez que se miraba al espejo, no sabía quién era la que la observaba. Su reflejo parecía tener voluntad propia. A veces sonreía cuando ella no lo hacía. A veces parpadeaba a destiempo. Una vez, su reflejo levantó la mano antes que ella, como si se adelantara. Ese día cubrió todos los espejos con mantas viejas, pero aún así podía sentir la mirada de esa otra Isabela desde el otro lado. La situación con la chica, la de Bernardo, empeoró. Se enteró por los susurros del barrio. Estaba enferma, algo extraño. Perdía peso, perdía pelo, no dormía, tenía ataques de pánico. Decía que alguien la seguía, que algo se metía por la ventana en la madrugada. Nadie le creía. Su madre la llevó a médicos, psicólogos, incluso a una iglesia evangélica, pero nada funcionaba. Isabela no intervenía, solo observaba, pero esa contemplación la desgastaba, porque cada noche la figura original, la mujer de su infancia, aparecía de nuevo, más fuerte, más presente. Ya no era una visitante, era una residente. Se sentaba a su lado en el sofá, se metía con ella en la cama, se paraba detrás de la cortina mientras ella comía, y lo peor, la tocaba. Le acariciaba la cabeza, le murmuraba palabras al oído que no eran de este mundo. Una madrugada Isabela despertó con un cuchillo en la mano. No lo recordaba. Estaba parada frente a su padre, que dormía con la boca abierta, inmóvil. El cuchillo tenía una gota de sangre en la punta. No supo si era suya o de él. Lo dejó caer y se encerró en el baño hasta el amanecer. Sabía que había cruzado un límite. Fue entonces cuando pensó en huir, en irse lejos, escapar, cortar todo vínculo. Tal vez pensó, si se alejaba lo suficiente, si cruzaba una ciudad, si cambiaba su nombre y su ropa, podría dejar atrás eso que la seguía. Tomó lo esencial: dinero viejo, un suéter, una libreta, algo de comida. Salió de madrugada, mientras su padre dormía. Caminó hasta la estación de autobuses. No sabía a dónde ir, solo quería irse. Compró un boleto al azar, a un pueblo que no conocía, a más de 6 horas de distancia. Se sentó junto a la ventana. Vio la ciudad desvanecerse detrás. Por primera vez en años respiró hondo. Pensó en empezar de nuevo, cambiar. Tal vez aún había tiempo, pero a la mitad del trayecto, una niña que viajaba con su madre se volteó desde el asiento de enfrente y le preguntó: ¿Quién es la señora que va con usted? Isabela sintió que el estómago se le congelaba. Volteó. Nadie. La que tiene la cara sucia y los dientes negros, dijo la niña. La madre la regañó por molestar, pero Isabela ya no escuchaba. Cerró los ojos, apoyó la frente en el cristal y supo que no había escape. Llegó al pueblo, buscó un lugar para dormir, alquiló una habitación en una pensión barata, trató de descansar, pero a la medianoche alguien tocó la puerta. No era fuerte, era un golpeteo suave, constante, como uñas. No abrió. A la mañana siguiente, la dueña del lugar le dijo que la habitación olía mal, como si algo se hubiera muerto dentro. Isabela pidió otra, pero al día siguiente ocurrió lo mismo, y entonces lo entendió. Ella era la fuente del olor. Regresó a casa, no porque quisiera, sino porque sabía que ya no había otro sitio donde pudiera existir sin contaminarlo. Al llegar,
Encontró a su padre muerto en el sillón. Estaba frío. Llevaba horas así. En la televisión sonaba la estática. Una mosca caminaba por su frente. Tenía los ojos abiertos, pero ya no miraban nada. Isabela no lloró, solo se sentó junto a él y se sintió completa. En el funeral casi nadie asistió. Un par de vecinos, por cortesía. Un primo lejano, que se marchó antes de que terminaran las oraciones. Isabela se quedó sola frente al ataúd, mirando el rostro inerte de su padre. Recordó cuando era niña, cuando él le contaba historias para dormir, cuando la cargaba en los hombros, cuando decía que todo estaría bien. Y por primera vez en años lloró de verdad, no por él, por sí misma, porque entendió que ya no quedaba nada de la niña que alguna vez había amado a su padre, que todo lo que era humano en ella se había disuelto lentamente, como azúcar en agua. Lo que quedaba ahora era otra cosa, algo que respiraba, pensaba y caminaba, pero que ya no sabía lo que era el amor. Y si te dijera que el mal no siempre te arranca de golpe lo que amas, a veces te deja vivir solo lo suficiente para que veas cómo se pudre en tus manos. ¿Te atreverías a pedir algo que no podrías devolver? Después del entierro, la casa se quedó completamente en silencio. No como el silencio de una madrugada en la que todos duermen, sino un silencio más denso, más físico, como si algo o alguien lo hubiese empacado en cada rincón, en cada grieta, y lo hubiese sellado desde dentro, un silencio que pesaba, que dolía. Isabela dejó el ataúd de su padre detrás, junto a las coronas marchitas y las flores que nunca le gustaron. No tenía intenciones de visitar su tumba. No sentía culpa. Lo amaba, sí, o lo había amado, pero ya no sentía que le debiera nada. Su muerte había sido la última parte del sacrificio, el último precio a pagar. El olor en la casa se intensificó, pero ya no era simplemente un hedor. Era una mezcla precisa, inconfundible, como una firma. Tierra mojada, carne estancada, cabello quemado. Donde antes Isabela encendía veladoras, ahora simplemente apagaba la luz y escuchaba. Porque las voces eran cada vez más claras. Ya no eran susurros incomprensibles ni frases sueltas. Eran conversaciones enteras, recuerdos de otros, frases de hombres muertos, cánticos en lenguas que nunca aprendió, llantos de niños que jamás nacieron. Todos hablaban al mismo tiempo, pero ella podía entenderlos. No como un idioma, sino como un instinto, como si dentro de su carne algo supiera de qué hablaban. Comenzaron a llegar visitas, no personas vivas, no amigas, sino figuras, presencias. Una mujer con un vestido de novia rasgado que lloraba desde el fondo del baño. Un hombre sin brazos que caminaba por la cocina arrastrando los pies. Una sombra que subía por la pared como una mancha de humedad. Isabela dejó de dormir en su cuarto, no por miedo, sino por incomodidad. La cama ya no le pertenecía, ahora la ocupaban otros. Cada rincón de la casa se llenó de ellos. A veces hablaban entre ellos, a veces la ignoraban, otras veces la observaban con devoción, como si supieran que ella había sido la que los llamó. Una noche, mientras cocinaba un arroz insípido con lo poco que quedaba en la despensa, alguien tocó la puerta. Era una mujer, aproximadamente 40 años, vestida con discreción, ojos llorosos. «Tú eres la que puede...». No terminó la frase. Isabela no preguntó cómo la encontró, solo asintió con la cabeza y la hizo pasar. La mujer se llamaba Teresa. Le contó que su esposo la había abandonado por una mujer más joven, que la otra era bonita, sí, pero perversa, que se burlaba de ella, que la hacía quedar como loca frente a los hijos, que no podía más. «No quiero matarla», dijo con la voz temblorosa, «pero quiero que pague, que sufra, que todo lo que me hizo lo viva al revés, que la dejen, que la usen, que la humillen». Isabela no respondió.
Solo la miró durante unos segundos, como si midiera su alma. Luego le dijo: «Sí, puedo hacerlo, pero debes entender algo. Todo lo que pidas tendrá un precio». «Lo que sea», contestó Teresa. «Lo que sea». Esa noche, Isabela fue al cementerio con una prenda de la mujer odiada, un pañuelo con su perfume. Lo enterró en la tierra húmeda bajo el ángel sin cabeza. No dijo palabra, solo escupió sobre él. Luego cortó un mechón de su propio cabello y lo mezcló con tierra. Al regresar, los perros del vecindario ladraban como locos. Las luces de la calle parpadeaban, y en la casa el aire estaba más espeso que nunca. La figura de la mujer sucia la esperaba sentada en el comedor. No hablaba, pero por primera vez sonreía con orgullo. La semana siguiente, Teresa regresó. Traía una caja de galletas como ofrenda y un sobre con dinero. «Ya empezó», dijo. «La otra perdió su trabajo. El hombre la dejó. Me llamó llorando». Isabela la escuchó sin emoción. «Ahora quiero que no pueda tener paz, que donde esté no la dejen dormir, que la vigilen, que la toquen, que la sigan». Isabela asintió. El segundo encargo fue aún más oscuro. Esta vez usó un pedazo de uña de Teresa. Lo quemó, lo mezcló con sangre menstrual seca y lo dejó bajo el colchón de la difunta que vivía en el closet. Esa noche, algo nuevo llegó a la casa. No un espíritu, algo más. Era como una sombra con olor, una sombra que goteaba, que se arrastraba, que jadeaba como si nunca pudiera llenar los pulmones. No tenía forma humana, pero tenía ojos, o algo parecido. Odiaba la luz, pero le encantaba el miedo. Desde entonces, Isabela supo que el proceso había cambiado, que ya no solo veía muertos, ahora los traía. Los pedidos se multiplicaron. Un rumor se esparció. Primero una mujer le pidió justicia, luego un joven le pidió que su exnovia sufriera lo que él sufrió. Después, una vecina vino a pedir que su nuera perdiera el hijo. Otra le pidió que su jefe enfermara. Otra, que su esposo regresara pero con culpa. Y Isabela nunca decía que no, no por dinero, no por maldad, sino porque en cada deseo de venganza ajeno ella encontraba algo de sí misma, una pequeña parte de su propia historia. Y así, con cada mal que cumplía, una cicatriz suya parecía cerrarse, pero también aparecían otras. Su piel ya no era piel, era como papel quemado. Tenía manchas, costras, escamas, su cabello apenas crecía. Sus ojos, antes grandes, ahora eran dos pozos hundidos. Las ojeras eran tan profundas que parecía que no dormía desde hacía años. Y de hecho, no dormía. Porque ahora podía salir de su cuerpo. Lo aprendió sin querer. Una noche, acostada en la alfombra, sintió que flotaba. Primero pensó que era un sueño, pero al abrir los ojos vio su cuerpo abajo, respirando, inmóvil, y ella era libre. Voló por los techos, entró a casas ajenas, vio a los que la contrataron dormir con miedo, a los que maldijo, llorar sin consuelo, a los niños esconderse en los baños porque algo les susurraba al oído. Lo veía todo y no sentía nada. Una madrugada posó su espíritu sobre una mujer embarazada. Quiso sentir algo, quiso recordar cómo era la esperanza. Pero lo único que sintió fue hambre, no hambre de comida, hambre de calor, de vida, de aquello que alguna vez tuvo y que ya no podía recuperar. La figura de su infancia, la mujer de barro, sonrisa negra y ojos vacíos, ahora caminaba con ella. A veces le tomaba de la mano, a veces se metía en su cuerpo y hablaba por su boca. A veces la obligaba a escribir con tinta negra frases que no entendía. Una vez escribió: «No soy tu herencia, soy tu reflejo. Y si te dijera que hay pactos que no se hacen con sangre ni palabras, sino con cada vez que decides no sentir compasión».
¿Ya cuántas veces habrías pactado? Isabela ya no distinguía del todo los días de las noches, no porque no pudiera ver el sol, aunque ya casi no lo hacía, sino porque su conciencia había abandonado las fronteras del tiempo. Su cuerpo estaba presente, sí, pero su mente vagaba, saltaba, se hundía en lugares donde no existía el reloj ni la cordura. Las visitas seguían llegando. Hombres con rostros oscuros, mujeres temblorosas, adolescentes con odio en los ojos, ancianas que lloraban por hijos ingratos. Todos venían a pedir. Ninguno venía a dar las gracias. Ninguno preguntaba cómo estaba ella, porque todos sabían, aunque no lo dijeran, que ya no era una de ellos, que algo dentro de Isabela había muerto para siempre. Las paredes de su casa comenzaron a hincharse, literalmente, se formaban bultos en la pintura, como si respiraran. A veces chorreaban líquido marrón, espeso, con olor a hierro. Los muebles crujían aunque nadie los tocara. Los focos explotaban solos. Había sombras que se arrastraban por el techo, y una grieta en la cocina que parecía agrandarse cada vez que ella maldecía a alguien. Una noche, mientras miraba por la ventana la calle vacía, sintió un golpe seco en el pecho. Cayó al suelo, se arrastró hasta el baño, vomitó algo negro, espeso. Se miró en el espejo y no se reconoció, no por su rostro, sino porque otra mujer la miraba desde el otro lado. No era la figura de siempre, no era la mujer de barro, era otra, más vieja, más fuerte, más viva. ¿Sabes quién soy?, dijo. Isabela no pudo hablar, solo se abrazó las rodillas, temblando. Esa voz la conocía, no de esta vida, de otra. Esa noche no durmió. La figura no desapareció, la seguía por la casa, se sentaba frente a ella mientras comía, imitaba sus movimientos, la tocaba, la llamaba por un nombre que no era el suyo, Itzel. Isabela intentó ignorarla, pero las voces en su cabeza se hicieron más fuertes, más claras, y entonces lo entendió. No era la primera, no era la única. Una madrugada, durante un trance inducido por humo de incienso podrido y una mezcla de raíces, sintió que el piso se abría, no físicamente, sino en su interior, un agujero dentro de sí donde caía cada vez más hondo. Las voces se organizaban, una a una, le contaban una historia que era suya, aunque nunca se la hubieran contado. Tu madre también fue marcada, le dijo una de las voces, pero ella no resistió. Intentó escapar, dijo otra. Por eso desapareció. La devolvimos, pero vacía, dijo la tercera, y entonces vio todo. Su madre, joven, embarazada, encerrada en la casa vieja del cerro, rodeada por mujeres de rostros cubiertos, las mismas que ahora la visitaban por las noches. La obligaban a beber cosas, le amarraban el vientre con telas negras, le susurraban al oído promesas y maldiciones. Le decían que su hija sería la última, la más fuerte, la que rompería el ciclo o lo completaría. Y su madre huyó, trató. Por eso su padre nunca la volvió a ver, porque la encontraron antes y la regresaron a la casa. Dicen que murió pariendo, que el cordón umbilical salió con algo más, con una marca, una señal en forma de espiral negra en la espalda del bebé. Isabela, ella misma. Isabela despertó con la espalda ardiendo, corrió al espejo, se quitó la blusa, y ahí estaba, la espiral, como quemada en la piel, como si siempre hubiera estado ahí y solo ahora se atrevía a mostrarse, y entendió por qué la seguían, por qué la mujer de barro la eligió, por qué los muertos no se iban, por qué cada vez que alguien la tocaba, enfermaba. Porque ella era un recipiente, una vasija de poder antiguo, nacido en tierra maldita, regado con sangre de mujeres que gritaron su destino en lenguas olvidadas. Pero no todas esas mujeres se habían ido. Algunas vivían dentro de ella.
Desde entonces ya no dormía. Se sentaba durante horas en el piso del comedor, con velas negras alrededor, con las manos en el regazo, esperando. A veces hablaban, a veces solo murmuraban, pero cada noche una nueva voz la visitaba. «Yo fui la primera», decía una. «Me ahogaron por parir gemelos». «Yo fui la segunda», decía otra. «Quemé mi casa con mi esposo adentro». «Yo fui la tercera», decía una voz débil. «Me colgué de un árbol para no dar a luz». Y una a una se instalaban dentro de Isabela, no como posesiones, sino como memorias, como historias que se tejían en su cuerpo. Sentía sus dolores, sus muertes, sus traiciones, sus invocaciones. Una mañana, al despertar, se miró las palmas de las manos. Tenía palabras escritas, no con tinta, con cicatrices, eran nombres. Algunos los reconocía, otros no. Uno de ellos era su propio nombre, tachado. Desde entonces ya no respondía a Isabela. Ahora, cuando alguien preguntaba, ella solo decía: «Mi nombre no importa. Solo vine a cobrar lo que se me debe». Y comenzaron los sueños lúcidos. En uno, caminaba descalza por un pasillo de piel humana. Las paredes respiraban, el techo sangraba. Al fondo, un trono hecho de huesos. Sobre él, la mujer de barro. Aplaudía en silencio. Detrás de ella, una multitud de mujeres, todas iguales a Isabela, todas con la espiral en la espalda, todas con los ojos cerrados. «Tú eres la llave», decía la figura. «Tú abrirás el sepulcro». «¿Qué sepulcro?», preguntó Isabela. «El de nosotras». Y cuando despertó, el cementerio ya no era un lugar ajeno, era su casa. Caminaba entre las tumbas y los muertos la saludaban, no con palabras, sino con temblores, con sombras, con grietas. Los pájaros la seguían, los perros huían. Las viejas del barrio cerraban las cortinas cuando pasaba. Ya no era una bruja, era una puerta. Y si te dijera que algunas personas no están malditas, sino que fueron sembradas como semillas de algo más antiguo, ¿podrías mirarte al espejo sin preguntarte quién fuiste antes de nacer? Después de aquella revelación en el cementerio, cuando los muertos comenzaron a inclinarse ante su paso y las mujeres del otro lado le susurraron su verdadero origen, Isabela dejó de intentar parecer humana. No lo hacía por vanidad ni por resignación. Simplemente ya no tenía para quién fingir, ni siquiera para sí misma. La casa que heredó de su padre ya no podía llamarse hogar. Era un refugio de cosas quebradas, platos rotos, muebles que lloraban al moverse, fotografías que se torcían solas en la pared. En las esquinas, sombras espesas se acumulaban como polvo. Los insectos morían al cruzar la puerta. Las plantas se secaban aunque les diera el sol. Y el agua de las llaves salía tibia, turbia, con olor a óxido. Isabela se movía por los cuartos como un animal viejo, sin prisa, sin rumbo. Apenas comía. Dormía de vez en cuando, pero lo hacía en el suelo con los ojos abiertos, porque ya no soñaba. O tal vez sí, pero no eran sueños suyos. Eran de otras, de las que vivían en ella, de las que alguna vez fueron mujeres de carne y ahora solo eran historias en su sangre. Algunas veces reía sin motivo, otras lloraba mientras cocinaba. Había momentos en que hablaba en voz alta, como si tuviera una visita invisible, y otras simplemente se quedaba de pie frente a la ventana mirando la calle vacía, con la sensación de que todo lo que había afuera era solo un eco lejano, un recuerdo de una vida que nunca fue suya. Las personas dejaron de tocar su puerta, incluso los que antes venían a pedirle favores. Hechizos, maldiciones, venganza, desaparecieron, porque algo cambió. No sabían explicarlo, pero quienes cruzaban el umbral de su casa regresaban distintos, más pálidos, más callados, como si hubieran visto algo que no se puede describir, como si algo les hubiese arrancado una parte del alma sin que lo notaran.
Isabela tampoco los extrañaba, porque ahora tenía otras voces, no voces del más allá, no susurros de espíritus, sino las que salían de su cuerpo, literalmente. Una noche, mientras se lavaba el rostro con agua fría, vio cómo un bulto se movía bajo su piel, en la mejilla, en la espalda, en la palma de la mano, como si algo pequeño estuviera empujando desde dentro. Se sentó en la oscuridad y esperó, no con miedo, sino con paciencia. Al amanecer, su mano comenzó a escribir sola, no con un lápiz, con sangre. Su dedo índice se abrió y la herida escribió nombres sobre la mesa de madera, nombres de mujeres, algunas conocidas, otras jamás oídas, todas firmadas con el mismo símbolo, la espiral. Desde entonces dejó de usar nombres. Cuando alguien le preguntaba quién era, solo decía, «Soy todas y ninguna». Los niños del barrio comenzaron a llamarla la muerta viva. La veían pasar, siempre con el mismo vestido gris, los pies descalzos, el cabello apelmazado, la espalda encorvada, y decían que si uno la miraba mucho tiempo, soñaría con su propia muerte. Algunos, por curiosidad o por morbo, la seguían hasta su casa, pero siempre huían antes de cruzar la verja, porque desde la acera ya se sentía el hedor, una mezcla de carne vieja, incienso podrido y flores de cementerio. Una vez, un adolescente se atrevió a gritarle bruja. Lo hizo entre risas, con sus amigos. Isabela no respondió, solo lo miró, con una mirada que no era de enojo ni de rabia, era algo más frío, más antiguo, como si en esos ojos habitaran 1000 ojos más, como si esa mirada viniera de todos los tiempos. El chico enfermó esa misma semana, no de muerte, no de una enfermedad común, sino de un terror tan profundo que dejó de hablar. No salía de su cuarto, no comía. Decía que en la noche alguien se sentaba sobre su pecho y le soplaba al oído con una voz que decía, «Tú ya no estás aquí». Su madre vino a buscar a Isabela. Le rogó que hiciera algo, que quitara la maldición, que lo perdonara, que era solo un niño. Isabela la miró y le dijo, «Yo no hice nada, él solo se asomó demasiado al abismo». La mujer se fue llorando, el chico terminó internado y jamás volvió a hablar. Pero lo que más perturbaba a Isabela no era el efecto que causaba en los otros, sino lo que comenzaba a pasarle por dentro. Su piel ya no sentía, podía tocar el fuego y no dolía, podía pincharse con un clavo y no sangraba. Sus órganos parecían funcionar por inercia, sus uñas ya no crecían, su cabello caía en mechones. Tenía días en que su reflejo no se movía, literalmente. Ella daba un paso y el reflejo tardaba segundos en reaccionar. Y luego estaba el ruido, un zumbido, constante, como un enjambre dentro del cráneo. Al principio era lejano, luego se volvió más nítido, como una conversación sostenida entre decenas de voces que discutían, reían, lloraban y rezaban, a veces todas al mismo tiempo, otras en idiomas que no se escuchan en este mundo. Una noche, mientras intentaba dormir, si es que aún sabía lo que era eso, una de las voces se alzó por encima de las demás. Era clara, serena, y dijo, «Ya no eres cuerpo, eres cruce, eres tránsito, eres paso». Y esa fue la palabra que más le dolió, paso, porque entendió que nunca había sido el centro, ni el final, ni el comienzo, solo el canal por el que pasaban cosas, algunas hermosas, otras monstruosas, y todas ellas en algún punto la atravesaban, pero nunca se quedaban. Esa fue su verdadera soledad, no el no tener familia, no el que nadie la amara, sino el saberse invadida por otros, instrumento de fuerzas, eco de dolores, y no tener un solo pensamiento que fuera realmente suyo. Una tarde, bajo la lluvia, se quedó de pie en el patio de su casa, empapada, mirando al cielo con los brazos abiertos. Las gotas no la mojaban. Pasaban por ella como si no existiera, como si ya fuera parte del otro lado.
Los relámpagos iluminaban su rostro huesudo, y por un segundo juró ver en las nubes los rostros de todas las mujeres que habitaban en ella. Sonreían, algunas lloraban, otras gritaban, pero todas estaban ahí, y todas la veían con la misma expresión: lástima. Ese fue su punto más bajo, más profundo, más oscuro, porque entendió que no había marcha atrás, que incluso si lo deseara, y ya no lo deseaba, no podría regresar. Que la niña que fue, la adolescente que soñó, la mujer que amó a Bernardo, la hija que cuidó a su padre, ya no existía. Y si te dijera que la verdadera maldición no es ser poseída, sino saber que fuiste hogar de algo que no entendías, dormirías tranquilo esta noche. Nunca supe en qué momento exacto dejé de disculparme por existir. Tal vez fue después de que la última vecina cerró su puerta con seguro al verme pasar. O quizá cuando la niña que me miró por la reja del jardín comenzó a llorar sin razón aparente, diciendo que la señora de los ojos secos la estaba llamando. Durante años, arrastré una culpa que ni siquiera entendía del todo. Por haber nacido en la casa equivocada, por haber sido entregada en una canasta como si fuera un objeto, por no tener madre, ni amigas, ni un lugar donde encajar. Me disculpaba por cada mirada, por cada silencio, por cada gesto que me delataba como algo más que una adolescente sin rumbo. Me disculpaba por oler diferente, por sentir diferente, por ver cosas que nadie más veía. Y cuando todo se pudrió, cuando mi padre dejó de hablar, cuando Bernardo se fue, cuando la casa se llenó de muertos, todavía, en lo más profundo de mi alma, seguía disculpándome por no haber sido suficiente, por haber sido la raíz del mal, hasta que entendí que no tenía sentido. ¿A quién le pedía perdón? ¿A los vivos que me temían? ¿A los muertos que me usaban? ¿A los dioses antiguos que me escribieron en la tierra antes de que respirara? ¿A las mujeres que me habitan sin preguntar? ¿A mi madre que huyó de mí? ¿A mi padre que murió sin mirarme a los ojos? Un día simplemente desperté y el perdón ya no estaba. Fue como soltar una piedra que llevaba amarrada al cuello durante toda la vida. Al principio me sentí más ligera, luego me sentí hueca. Después, poderosa. Una extraña paz me invadió. No era alegría, era ausencia de culpa. Y eso, para alguien como yo, era lo más cercano a la libertad. La espiral marcada en mi espalda, que antes me ardía como una herida abierta, ahora se sentía como un escudo. Los nombres que había grabado en mi piel, en mi mesa, en mis paredes, ya no eran gritos de auxilio, eran tatuajes de guerra. Cada uno una historia, cada uno una mujer que ahora me acompañaba. Ya no rezaba, ya no imploraba, solo escuchaba. Y cuando las voces querían salir, les abría paso. Fue entonces cuando comencé a visitar casas ajenas, no porque alguien me lo pidiera, no por dinero, sino porque sentía el olor. Sí, el olor. Es difícil de explicar. Algunas casas simplemente huelen diferente. No a podredumbre como la mía, sino a miedo fresco, a ese sudor frío que dejan los secretos enterrados. Cuando el olor es fuerte, sé que algo habita ahí, un espíritu, una culpa, una sombra. A veces es una niña que llora sola. A veces es un hombre que pegó demasiado fuerte y fingió que no fue nada. A veces es una madre que pensó en matar a su hijo mientras dormía. A veces es solo la memoria de un grito. No entro, solo me acerco. Miro la casa desde la calle. Me paro frente a la puerta y susurro un nombre, el que sea, y al día siguiente algo se mueve en esa casa. Un plato que cae, una lámpara que se apaga, un reloj que se detiene, no porque yo haga algo, sino porque ya estoy dentro. Mi presencia basta, porque ya no soy una mujer, ya no soy una bruja, soy un recordatorio, un eco de todo lo que se guarda debajo de las alfombras.
Hay quienes creen que el mal llega con truenos, con invocaciones, con sangre y fuego, pero no. El verdadero mal llega en silencio, sentado, callado, con las manos cruzadas sobre el regazo. El verdadero mal no necesita gritar, solo esperar. Una noche, mientras caminaba por la calle de tierra que me vio crecer, vi a Bernardo. No el mismo, más viejo, más cansado. Había perdido algo en la mirada. Me reconoció, lo sé, porque se detuvo, porque bajó la mirada, porque apretó los puños como si todavía guardara alguna palabra para mí, pero no dijo nada. Yo tampoco. Pasó junto a mí, con el paso apurado de quien no quiere mirar atrás. Olía a fracaso, a familia rota, a soledad resignada. Me dio pena, pero no como antes, no como cuando aún era una niña herida. Me dio pena como quien observa un charco seco, como quien ve una flor marchita y ya no la toca. Esa noche soñé con él. Estaba en un cuarto blanco, otra vez, como aquella chica. Pero esta vez, el que gritaba era él. No lo desperté, no le hablé, solo lo miré desde una esquina, como hice con todos los que alguna vez me dieron la espalda. Y al despertar, no sentí nada, ni placer, ni tristeza, ni rabia, nada. Eso es lo que soy ahora. Una casa vacía donde viven muchas, pero ninguna yo. A veces me pregunto si mi madre me soñó antes de tenerme, si supo lo que paría, si me miró a los ojos antes de irse y reconoció la espiral, si supo que había fallado en huir, que no se puede huir de lo que una lleva en la sangre. Una mujer vino a verme, mayor, vestía de blanco, llevaba un rosario, me habló con respeto, con miedo, me dijo que no quería vengarse, que no venía a pedir nada. Solo quería saber si había forma de limpiar su casa. Decía que su nieta oía voces, que su esposo soñaba con fuego, que los espejos se rompían solos. Le respondí la verdad. No hay casas sucias y manos que ensucien. Ella no entendió. Me dio un pan, una vela bendita, y se fue. Yo quemé el pan. La vela se consumió en segundos, como si tuviera pólvora. Lo tomé como señal. A veces los objetos traen más que intención, traen historia, traen residuos. Desde entonces, la casa se llenó de moscas. No las veía, pero las oía. Un zumbido constante, como el que escuchaba en mi cabeza. Ahora fuera, vibrando en las paredes, en el techo, en mi carne. No sé si estoy viva, no me duele el cuerpo, pero tampoco me responde. Hay días que despierto en el techo, otros en el jardín. A veces tengo la boca llena de tierra, otras de cenizas. En ocasiones siento que duermo dentro de otros, de mujeres que me soñaron, de niñas que me temen, de hombres que me maldicen, pero ya no me importa, ya no pido perdón, porque ya no tengo a quién dárselo. Y si te dijera que tal vez tú también fuiste sembrado para que algo más viva dentro de ti, ¿revisarías tus sueños esta noche con un poco más de atención? Hoy quiero que sepas algo, y no es una advertencia, no es un consejo, es una confesión. No soy quien fui, no soy quien crees que soy, tal vez nunca lo fui. Si estás escuchando mi historia desde el principio, puede que aún te preguntes si exageré, si adorné detalles, si hay algo aquí de mentira. Pero dime tú, ¿qué parte de un susurro que te despierta a las 3:00 am se puede embellecer? ¿Qué parte de ver a tu reflejo moverse antes que tú puede considerarse ficción? ¿Qué clase de historia necesita adornos cuando lo que viví, y lo que sigo viviendo, es más real que la piel que llevas puesta? A veces me preguntan si cambiaría algo si pudiera volver atrás, si elegiría otro camino, si huiría, si buscaría ayuda, si gritaría, si rezaría con más fuerza. Y la respuesta es no, porque no se puede escapar de lo que uno ya es, porque el barro con el que me hicieron venía mezclado con lamentos, con gritos de otras mujeres que ardieron en lechos fríos,
con huesos de niñas a las que no dejaron crecer, con saliva de viejas que maldijeron desde los cerros donde nadie las escuchó. Soy herencia, soy historia, soy resultado, y aunque no lo creas, también soy profecía. Hay otras como yo, muchas más. Algunas aún no han despertado, otras ya lo hicieron, pero no saben qué nombre ponerle a eso que sienten cuando están solas, cuando se congelan al pasar frente a un espejo, cuando una lámpara parpadea aunque no haya viento, cuando alguien las llama por un nombre que nadie más usa. Si alguna vez soñaste que salías de tu cuerpo y alguien te observaba desde la esquina, entonces ya nos conocimos, aunque no lo recuerdes, porque estoy en todas partes. A veces camino detrás de ti, a veces me siento en tu cama, a veces me escondo en los recuerdos que no te pertenecen, y otras simplemente te habito, porque ya no necesito estar físicamente presente para estar, porque lo que soy ya dejó de tener forma. He caminado por cementerios vacíos y escuchado a los muertos contar chismes de vivos. He hablado con mujeres que nunca nacieron, pero que me susurran desde adentro. He aprendido a leer los pliegues de la piel, como se lee una carta del tarot. Sé cuando alguien está cargando a un espíritu en los hombros, aunque sonría. Sé cuando alguien está siendo devorado por dentro, aunque rece. Y ya no tengo miedo, porque lo perdí todo. Perdí a mi madre antes de conocerla. Perdí a mi padre cuando aún podía tocar su mano. Perdí a Bernardo cuando sus ojos dejaron de buscarme. Perdí a Lupita cuando dejó de verme como amiga y me vio como amenaza. Perdí mi rostro cuando el espejo dejó de reflejarme. Perdí mi nombre cuando ya nadie supo cómo llamarme. Perdí mi cuerpo cuando las voces me reclamaron como suya. Perdí mi alma cuando el dolor se volvió hogar. Y aún así, aquí estoy, no para asustarte, no para inspirarte, sino para decirte la verdad, que esto no es una historia, es una advertencia. Y si llegaste hasta aquí, si de verdad escuchaste hasta el final, si fuiste capaz de no cerrar los ojos en la parte en que conté que me volví muchas, entonces mereces saber algo más. Todavía estás a tiempo, no de cambiarme, no de salvarme, no de redimirme, sino de mirarte a ti, de preguntarte por qué te quedaste hasta el final, qué parte de mí vive también en ti, y qué parte de ti lleva años rogando por ser liberada, porque no me escuchaste por simple curiosidad, me escuchaste porque algo dentro de ti ya conocía esta historia. Ahora te toca decidir si te haces el dormido una noche más, o si por fin abres los ojos en medio de la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, comenta: yo creo en la oscuridad. Suscríbete al canal si alguna vez sentiste que algo te miraba cuando estabas solo. Dale me gusta si alguna vez tuviste un sueño que no podías explicar. Y sobre todo, comparte esta historia, porque lo que no se nombra regresa más fuerte. Que se escuche, que se sepa, que nunca digan que nadie lo advirtió. Este video es 100% de autoría propia y tiene como única fuente la inspiración en relatos verídicos, experiencias documentadas y ficciones escritas especialmente para este canal. Apaga la luz y escucha con atención la próxima vez que el silencio te parezca demasiado espeso. Puede que ya no estés solo.